Bueno, el título de la palabra de hoy es La gracia es eterna. Vamos a iniciar con un pasaje en el libro de Oseas, capítulo 14, verso 4. La gracia es un regalo, un don no merecido, algo que a usted le dieron porque sí, porque le quisieron dar, que usted no lo merecía y sin embargo Dios decidió entregarlo. El profeta Oseas escribe: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Sí? Sanaré todo lo que tengan mal de pura gracia. Quiere decir que ninguno de nosotros tenemos que hacer algo para que el Señor nos sane. Ninguno de nosotros tenemos que hacer algo para que el Señor nos liberte. Ninguno de nosotros tenemos que hacer algo para que el Señor nos ame. Él ya nos amó, ya nos sanó, ya nos libertó. Pero hay algo que quiero que tengamos presente, es que en verdad hoy nosotros recibimos la gracia por medio de Jesucristo. Sin embargo, es muy importante tener claro que la gracia de Dios es eterna. O sea, no fue que la gracia de Dios apareció en Cristo. De ninguna manera, la gracia de Dios siempre ha estado para cada uno de nosotros, ¿sí? Él, al crearnos, al preparar un plan de redención para con nosotros, al liberarnos del pecado, al darnos cada día la oportunidad de una nueva vida, eso es gracia. Cuando usted y yo nos despertamos y podemos mover las manos y le decimos gracias, Señor. Cuando usted y yo podemos mirar que aún el Señor nos da la facultad de caminar, de correr, de pensar, de hablar, es por gracia. O sea, es gracia de Dios depositada en nuestros corazones. Pero eso ha existido siempre. O sea, no fue que la gracia del Señor apareció cuando Cristo vino a morir por nuestros pecados. No, nosotros vemos la gracia de Dios en David. En David podía alcanzar un oso, abrirlo, sacarle la oveja que se estaba comiendo. Sí pudo matar a Goliat. Donde quiera que iba era privilegiado. Nadie podía hacer nada en contra de él. Nadie podía atentar en contra de su vida. Sí, eso es real. Cuando nosotros vemos a Daniel en el foso de los leones, si usted alguna vez escuchó y piensa que es una historieta o fábula, no, es real. Daniel amaneció una noche en un foso de leones hambrientos que nunca lo tocaron. Eso es gracia. Día a día, cuando el Señor decide volver a salvar la humanidad por medio de Noé, eso es gracia. Cuando escoge un pueblo, el pueblo de Israel, para establecer sus normas, sus decretos en toda la humanidad, eso se llama gracia. Entonces, nosotros no podemos pensar que la gracia de Dios apareció ahora. Hay un hombre en la Biblia llamado Obed-edom. Dice que la arca del Señor, la presencia de Dios estuvo en la casa de él 3 meses y que en esos 3 meses fue bendecido en absolutamente todo. No dice yo Obed-edom se levantaba a orar, no dice yo Obed-edom le ofrecía sacrificio, no, solamente dice que la presencia de Dios llegó y que fue bendecido, y eso es gracia. ¿Y por qué quería aclararles todo esto? Porque a veces nosotros malinterpretamos la escritura. Entonces estamos viendo un tiempo de gracia a través de Jesucristo, pero no significa que antes de Cristo la gracia no haya estado presente. Lo que queremos decir o tener claro es que ahora estamos redescubriendo la gracia en Cristo. O sea, estamos redescubriendo qué es lo que el Señor nos otorgó en Jesús. En el Salmo 84, verso 11, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien, es por gracia. Si no existe, no existe. Mire, si usted decide adorar a Dios, adórelo, porque en Él es todo. Si usted decide amarlo, ámelo, porque en Él es todo. Si usted decide, lo que usted decide hacer para Dios, hágalo. Pero no espere conseguir algo así como digamos, si lo hago, Dios lo hace. No, si usted no lo hace, Dios también lo hace.
Sí, hay muchas cosas que en el caminar las vamos conociendo, pero nosotros tenemos que entender por qué Satanás ha venido a colocar un sentimiento de culpa en cada una de las personas que yo no recibo esto porque no hago esto, yo no me da Dios esto porque yo no hago lo otro. Y no es cierto, no es cierto, la gracia es infinita. Lo poco o lo mucho que sepamos acerca de la estadía de Cristo en la tierra, dice que Jesús, por donde quiera que iba, andaba haciendo bienes. ¿Qué hacía con los enfermos? Los sanaba. ¿Qué hacía con los que tenían hambre? ¿Qué hacía, por ejemplo, con la viuda de Naín cuando vio que venía el cadáver del hijo de la viuda y él sabía que era el único hijo que tenía esta mujer? ¿Qué hizo? Lo resucitó para consolarla. O sea, ¿y cuándo vemos nosotros que alguno de estos hiciera algo para que Jesús le diera, para que Jesús hiciera? Llegó donde la suegra de Pedro y la sanó. Eso es gracia y es el mismo Jesús al que hoy puede acudir Miriam, es el mismo Jesús al que hoy puede acudir Sofía, es el mismo Jesús al que hoy puede acudir Juan y decirle: Señor, yo soy sano, yo soy libre, yo quiero recibir transformación, yo quiero recibir redención. El problema no está en que la gracia de Dios no esté para ti. El problema no está en que la gracia de Dios no esté para mí. El problema está en que no la buscamos. El problema está en que no la creemos. El problema está en que nos cansamos. Nos cansamos de estar con el Señor, nos cansamos de tener esa relación con el Señor. Mire, me ponía a analizar y recreé su mente, dijo Carito. Todo lo que dicen me lo imagino. Recree su mente Jesús caminando y el uno: Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, haga de cuenta como voltear. Sí, eres sano, sí, cúrate, sí. Es el mismo. Es el mismo, Él no lo está viendo lejos, Él lo ve cerca. Jesús está sentado a la diestra del Padre y cada vez que Satanás llega a decirle: mira, Señor, es que María Inés pecó de esta y de esta manera, Jesús le dice: sí, pero por mi sangre María Inés es libre. Sí, si tú le dices: Señor, yo soy sano por el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que hacemos cada vez que compartimos la Santa Cena? El Señor vuelve y dice: sí, ella es sano porque lo creyó. ¿Y qué sucede con cada uno de nosotros? Que nosotros estamos tratando de ser aceptos al Señor y ya somos aceptos al Señor, que estamos tratando de buscar, como quien dice, caerle bien a Dios, como llevarle un presente y ser gratos a Él. No, es que Él te ama y Él me ama de una manera como solamente Dios lo puede hacer, de una manera que no tiene límite, de una manera que no tiene mediación, que no tiene descanso. Tú y yo somos una perla preciosa para Dios. Y yo no soy una perla más valiosa que David, ni Juan Carlos es una perla más valiosa que Carmen. No, Él nos ve y todos somos importantes. Pero Satanás ha tratado de cambiar ello. Satanás ha tratado de que cada uno de nosotros busquemos ser gratos para el Señor, porque hacemos, porque decimos, porque nos movemos, porque caminamos, porque lo hacemos de tal manera. Y no, eso no funciona. No va así. Mira, hay un salmo, bueno, el versículo 1 del Salmo 127 es muy claro. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo puedo ver que una casa se está edificando, ¿cierto? Yo veo con mis ojos naturales: están construyendo esta casa. Y en ocasiones pasa que uno dice: ve, pero qué rápido que hicieron ese edificio. En otras uno dice: pero ese no hay cuándo lo acaben. Yo lo estoy viendo con mis ojos naturales. De igual manera, cuando yo llego a un edificio, cuando llego a algún lugar, yo veo el guardia de seguridad con mis ojos naturales. Me da información. Pero el Señor dice: en vano edificas y en vano velas si no das
toda esa obra a Dios. Si no crees que es Dios el que ayuda a edificar, si no crees que es Dios el que ayuda a guardar, si no crees que es Dios el que ayuda a cuidar, en vano lo hacemos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos nosotros como hombres terrenales solo es terrenal. Nada de lo que usted haga puede hacerlo celestial. Todo es terrenal, ¿sí? Y todo lo terrenal no necesita tal vez gracia como la que yo quiero, necesito tener, tal vez con buen esfuerzo, con sacrificio, con buen estudio. Usted lo puede conseguir. Pero lo que queremos de Dios no lo vamos a conseguir con ello. En nuestras capacidades, en nuestras actitudes, podemos conseguir muchas cosas para nuestra vida. Y de alguna manera buenas, claro que sí, no son malas. Pero la gracia de Dios va muchísimo más allá. Sí, cada día que nosotros buscamos la presencia de Dios para nuestras vidas, podemos ver la gracia de Dios moviéndose en nuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque la escritura dice que Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Jesucristo es nombre sobre tu enfermedad. Jesucristo es nombre sobre tu necesidad. Jesucristo es nombre sobre tu aflicción. Jesucristo es nombre sobre todo aquello que alrededor de tu vida esté sucediendo. Pero Jesucristo es nombre, es por gracia. Sí, algo que no puedo alcanzar, algo que no puedo entender, algo que probablemente tampoco lo puedo, no sé si decir, imaginar, persuadir. No, sencillamente abrí mis ojos. ¿Y uno a quién le tiene que dar gracias por haber abierto los ojos? A Dios, a nadie más. ¿A usted le ha pasado que a veces ve que lo libra el Señor de unas cosas que uno dice, Dios mío, o sea, que usted se aterra y por más que usted quisiera acomodarle que no, que fue algo diferente, no, usted tiene que reconocer que es Dios? ¿Cómo me libró de esto? ¿Cómo fue posible que yo fuera librado de esta situación? ¿Cómo ha sido posible que yo fuera? ¿Qué pasó? Y uno no sabe qué es Dios. Y mira situaciones en las que uno dice, no, los milagros existen y Dios está obrando y yo no hice nada y la mano de Dios se extendió y su favor me guardó y su favor me limpió y su favor me ayudó, y es así porque así es. Mire, nosotros vemos que Pablo dedica muchos versículos a hablar acerca de la gracia, pero hay uno que es muy particular o me llama mucho la atención a mí, y está en la primera carta de Pablo a los Corintios. Siempre que nosotros leemos la escritura, es muy bueno tener como un conocimiento del contexto de a quién le estaba escribiendo. Los corintios eran un pueblo, por decirlo de alguna manera, un poco rebelde. Los corintios eran un pueblo bastante, bueno, no un poco, no, los corintios eran un pueblo bastante rebelde, bastante dado caray, no es el pasaje. Los corintios eran, ¿me lo buscas por favor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los corintios eran un pueblo complicado, ellos eran perecosos, a todo le querían poner malicia, a todo le querían poner tropiezo, a todo le querían poner obstáculos, ¿sí? A todo le querían poner eso. Y tal vez por eso Pablo les escribe a los corintios, porque Pablo, perdón, ya. Me equivoqué, fue del libro. Segunda de Corintios 12:9. Ellos eran, y por eso tal vez Pablo les explica. Yo pienso que como eran los corintios, le estaban diciendo, ay, pero usted hablando de Dios y vea cómo está de enfermo, usted hablando de Dios y diciendo que en usted hay poder y sanando enfermos y resucitando muertos, pero vea, a usted no le pasa. Pienso que fue la manera por la cual Pablo les escribió a los corintios, y en el capítulo 12 habla del aguijón que él tenía de la carne. Pero en el
en el versículo 7, voy a leer desde el 7, y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea, era tan grande la presencia de Dios en Pablo que fue necesario de parte de Dios colocarle algo que le decía: es que yo te controlo. Por eso que cuando usted empieza a ir para arriba como palma, no vaya a hacer que Dios lo baje como coco, ¿no? Porque realmente si usted y yo no le damos la gloria a Dios, y si usted y yo no inclinamos nuestro rostro a reconocer que lo lindos que somos, lo millonarios que somos, los sanos que estamos, las buenas oportunidades de vida que tenemos vienen solo de Dios, no de su inteligencia, no de esa sabiduría, no de su belleza, sino de Dios, entonces, pues, ¿qué estaría pasando con Pablo, no? Por eso Pablo le dice, en ese momento le dice, él les dice, para que yo no me exalte, para que yo no me crea demasiado, para que yo no me exalte, me fue dado. Y él aclara, ¿no? No era un mensajero de Satanás. Perdón, no era un mensajero de Dios, era un mensajero de Satanás. ¿Y por qué no lo echa en el nombre de Jesús? Porque Dios le permitió. Dios lo permitió, dice, para calmarlo. Y dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo estaba acostumbrado a una vida de pedirle a Dios una vez las cosas y de ver las respuestas de Dios inmediatamente. Pero él dice: 3 veces le he rogado, quítalo de mí, quita este aguijón de mi carne, quita esto que me está dañando. Muchos dicen que era una enfermedad en su vista. En sí la escritura no dice cuál era el aguijón que Pablo tenía. Pero él le dice, y me impacta tanto cuando dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. No importa que tengas un aguijón en la carne. Es importante que tú sepas que yo estoy contigo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, ¿sí? Bástate. Bástate mi gracia. O sea, suficiente. ¿Y qué es la gracia? Saber que Dios va caminando a su lado. Sí, estoy en un tropiezo. Y el tropiezo parece ser fuerte, pero no importa. Vamos juntos, Señor. Parece que este camino no tiene salida, pero no importa. Vamos de la mano, Señor. Señor, parece que yo no voy más, pero no importa, vamos de la mano. Y de igual manera la parte contraria. Wow, Señor, estoy viviendo en la cima, como muchos hombres vivieron. Y están escritos, todo lo tenían, todo lo podían hacer, pero su dependencia era absoluta de Dios, pero su dependencia venía solamente de Él. La dependencia seguía siendo del Señor, y eso es lo que Pablo le dice: bástate mi gracia. ¿Y por qué me impacta esto? Yo necesito la gracia para ser sano, yo necesito la gracia para ser libre, yo necesito la gracia para ser escuchado, para ser levantado, para todo ello yo necesito la gracia. Y Pablo le pide, y el Señor le dice: tranquilo, Juan, con que usted me tenga a mí es suficiente. Tranquila, tranquila, Gladys, tal de que yo te lleve de la mano todos los días y esté delante tuyo donde quiera que vayas, es suficiente. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de esa presencia de Cristo en mi vida, que yo no la merezco, pero Él está conmigo, que Él sigue día a día fortaleciéndome, día a día dándome, día a día volviéndome a levantar. ¿Cuántas veces usted se ha acostado supremamente cansado, que usted parece que no, al otro día sí, hasta aquí llegué, ¿cierto? ¿Y qué pasa al otro día? Usted vuelve a abrir sus ojos y nuevamente está renovado. Nuevamente vuelve a contar con la bendición de Dios para continuar. Eso es gracia de Dios. A veces también queremos ver de la gracia que nos pase como el político.
que decía, les voy a poner un puente. Y la señora del pueblo dijo, señor político, pero es que en este pueblo no tenemos río. No importa, dijo, también les pongo el río. No, sí, no, de eso no se trata. De eso no se trata de tenerlo a Dios conmigo. Se trata de que Él vaya conmigo, se trata si de verdad me encontré con una situación al frente y quedé, no sé, bloqueado, cerrado, no sé qué hacer. Mi boca se abra con las palabras que el Señor tiene para mí. Se trata de que si me encontré con el problema al frente, yo me quede mirando al frente y ahí está la solución del Señor conmigo. Hay una película cristiana, se llama El poder de la cruz. Y entonces iban a matar unos caballeros estaban asaltando un lugar. Y entonces iban a matar, entonces va este hombre con su cruz, sí, bien impresionante. Primero se encuentra a alguien en un carro y le dice, ¿conoces a Jesús? Y este hombre le contesta, soy pastor. Es que yo no te pregunté si eres pastor. Yo te pregunté si conocías a Jesús. Qué pregunta tan confrontante, ¿no? Le dice, no, es que yo no te estoy preguntando si conoces a Jesús. Y luego se va donde los que estaban atracando y le dice, pero ¿por qué hacen eso? Está mal. Y el caballero saca su arma y le dice, en este mismo instante te voy a matar. Él le contesta, yo estoy preparado para morir. ¿Y tú? ¿Y tú? O sea, todo eso envuelve la gracia. Si no basta que usted diga soy cristiano, realmente soy hijo de Dios. O sea, no podemos seguir viviendo la misma vida, no podemos seguir viviendo las mismas situaciones, no podemos seguir viviendo igual. Yo tengo una vida con Cristo y tengo una relación con Cristo, y mi relación con Cristo no puede ser el domingo a las 9:30 de la mañana, ni el martes a las 8 de la noche, ni el jueves a las 6 de la mañana. Tiene que ser 24/7, aún cuando estoy dormido. Tiene que ser, y eso es gracia. Saber que Él lo cuida a usted por la mañana, por la tarde, por la noche, es gracia. O sea, muchas de las historias que usted puede escuchar de Dios pueden parecer grandes fábulas, y no lo son. Son verdaderas, porque ha sido la gracia de Dios revistiendo a un hombre, revistiendo a una mujer día tras día con su presencia, día tras día con su favor. Entonces, y entender claramente que ese favor y esa gracia del Señor no fue por un momento. Ese favor y esa gracia del Señor ha sido eterno y nunca, pero nunca está lejos de usted. Nunca, pero nunca está lejos de mí. Estoy enfermo, me estoy muriendo. El Señor dice, tranquilo, que si ya llegó la hora, yo estoy con usted. Y si no ha llegado la hora, yo sigo. Por eso tal vez ayer me hacía reír mi hijo. Me dice, ¿cómo estás? Le digo, bastante enferma. Le digo, ve, si me muero, mi única caminen con Cristo. No, dices que para ti el morir es ganancia. Y era totalmente cierto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le decía, no, el susto es el pasito mientras me muero, ¿sí? Mientras llega ese momentico, ahí es el susto, que después cuando ya esté con el Señor, el susto pues me imagino en Pedro era mientras se moría ahí en la cruz, o de Pablo mientras lo decapitaban. Sí, eso es lo que sucede. No podemos seguirle diciendo al Señor sí en un instante y no en otro momento, porque eso es desechar la gracia del Señor. Eso es desechar todo aquello que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Nosotros no podemos seguirle diciendo al Señor, sí, Señor, yo creo y estoy segura de que tú harás conmigo, pero no voy en pos de ti. No voy, eso es no conocer la gracia del Señor. Sí, el hermano Iván no tiene que irse a pie de aquí a Bogotá, pues donde el Señor de Montserrat a conseguir un milagro. No, necesita arrodillarse en el cuarto de su casa y comprender que Dios está ahí.
pero tampoco necesitamos olvidarnos de ello, porque es muy peligroso ver la gracia como un amuleto, ver la gracia como un agüero, ver la gracia como algo y no vivir bajo la gracia de Dios. Es muy, muy preocupante. Nosotros no podemos desechar la gracia de Dios, pero no podemos ignorar la gracia de Dios, pero tampoco podemos creer que es no, sencillamente, no, el Señor todo me lo dio por gracia y como Él me lo dio por gracia, pues yo aquí espero. Cuidado, cuidado y nos quedamos esperando. No, nosotros no podemos decir eso. Nosotros tenemos que crecer en la gracia. Nosotros tenemos que crecer en ese conocimiento de quién es el Señor, de cómo el Señor actúa y de cómo día a día, momento tras momento, Él vuelve otra vez a retomarnos y vuelve otra vez a empezar y vuelve nuevamente a decirnos: yo estoy contigo y yo caminaré contigo y yo viviré contigo y yo no te voy a dejar y yo no te voy a desamparar, porque yo estoy y estaré hasta el último momento de tu vida. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el fin de la eternidad. Amén. Creced en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la gracia no es algo estancado, es algo en lo que nosotros debemos ir creciendo, creciendo y conociendo. Y yo quisiera pedirle a usted que de ahora en adelante se levante tan fuerte en entender que la gracia de Dios es real y que la gracia de Dios opera en su vida y opera en su camino, que no importa la situación que esté viviendo, usted pueda decirle: Señor, es por gracia. Sí, Señor, es por gracia. Señor, está sucediendo esto, Señor, pero por gracia tú lo harás. Por gracia tú cambiarás las cosas que están pasando en este momento, porque Él por gracia realmente lo hará en cada una de nuestras vidas. Por gracia lo hará en cada uno de nuestros caminos. Sí, es por gracia, no es de otra manera. Sí, no lo es. Hoy usted tiene que comprender que cuando Cristo llevó su enfermedad, que cuando Cristo llevó su dolor, que cuando Cristo llevó su necesidad, que cuando Cristo pagó todo lo que usted y yo teníamos que pagar, lo hizo porque Él quiso regalárnoslo, pero usted y yo no podemos dejar que el diablo venga y nos lo robe, que el diablo venga y nos lo arrebate. Tenemos que pararnos en la brecha, que hoy yo estoy enfermo, no, mi amado, pero yo soy sano por las llagas de Cristo, que no veo la sanidad aún, pero no significa que no la vaya a ver, que sigo sintiendo el dolor en mi cuerpo, pero no significa que no vaya a pasar, que sigo viendo problemas en mi camino, pero no significa que el Señor no los vaya a cambiar, que el Señor no los vaya a transformar. Y esa es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la gracia que tiene que motivarnos a seguir caminando en pos de Él. Nada de lo que hagamos por Dios se queda sin recompensa. Nada de lo que hagamos en Él se queda sin recibir una respuesta. Pareciera en momentos que nada sucede, pero eso no significa que nada va a suceder. Pareciera en momentos que el Señor se olvidó de nosotros, pero es falso, nunca se ha olvidado. Muchas veces necesitamos ser formados, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser moldeados en el carácter, porque nuestro carácter no debe ser ni como es la mamá, ni a como es el papá. Nuestro carácter debe ser como es el carácter de Cristo. Muchísimas veces nosotros necesitamos ser moldeados en nuestra manera de amar, porque debemos amar a la manera de Cristo. Y así todo, perdonar, creer, esperar. Necesitamos cambiar en todo cuanto hacemos por la gracia de Dios. No porque, no, yo tengo que ser bueno, es que yo soy, pero buenísimo. Yo, mire, oro por la mañana, no, Daniel nunca va a poder, nunca pudo orar como yo lo hago ahora, no.
Dios no te va a bendecir por eso. Dios te va a bendecir porque tú le ames, porque lo demás te lo ha dado por gracia. Y de lo contrario, las personas que no han conocido a Cristo, entonces, ¿cómo son libres? Las personas que no han conocido a Cristo, entonces, ¿cómo se refleja en ellas su camino, su tranquilidad? Si no es por la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios está para todos, solamente que usted y yo, conocedores de Cristo, no podemos dejarnos arrebatar esa gracia. Mire, es tan impresionante que el Evangelio, es tan impresionante que el Evangelio de Lucas nos relata que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Lucas 2:52, que Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con los hombres, para Dios. ¿Sí? Es tan importante la gracia que ni siquiera en Jesús se dejó a un lado. También necesitaba la gracia del Padre para ser levantado. También necesitaba la gracia del Padre para ser restaurado. También tampoco la dejó a un lado. Sí, pero cuidado, ¿no? Pablo también dice, entonces, ¿qué? ¿Abundaré en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que ser muy equitativos entre el valor de la gracia, ¿sí? Y el valor de la redención. La gracia es gratis, nos la entregó, pero en la redención Cristo pagó con su vida nuestros pecados. Cristo pagó con su cuerpo nuestras enfermedades. Cristo pagó con su sufrimiento nuestro descanso. Y cuando yo me aferro a la gracia de Dios para recibir la sanidad, para recibir la libertad, para recibir la restauración que Cristo tiene para conmigo, que Cristo tiene para con mi vida, yo estoy recibiendo de gracia, pero no puedo pisotear la sangre de Cristo. Tener las cosas de parte de Dios por gracia no significa de donde quiera que yo vaya puedo hacer lo que quiera, dañar a quien quiera, vivir como quiera. De ninguna manera. Si usted y yo decidimos caminar con Dios y decidir y vivir bajo la gracia de Dios, es tiempo de cada uno de nosotros hacernos una autoevaluación y decir cómo estoy viviendo, cuál es mi manera de tratar a mis empleados, cuál es la manera de tratar a mis hijos, cuál es la manera de tratar a mi cónyuge, cuál es la manera de tratar a mis padres, cuál es la manera de tratar a los demás. O sea, la gracia de Dios vive en su vida, la gracia de Dios vive en mi vida, pero usted y yo respondemos a esa gracia en el amor que el Señor nos dio, ¿sí? ¿Por qué? La gracia no es conformismo. La gracia es poder de transformación que recibimos sin merecer y sin límite. No es conformarnos a una manera de vivir, es luchar por vivir a la manera de Dios. No es que, ay, no, yo ya lo tengo todo por gracia. No podemos pasarnos al hijo malcriado que los papás todo nos dieron, no les dimos, o bueno, no sé cuál sea nuestro caso. No, es el tiempo de comprender que mis padres, como si yo soy hijo, mis padres para poderme dar todo lo que me han dado, les ha tocado luchar. Yo lo estoy recibiendo por gracia, pero no significa que no le hayan costado. Y así es la gracia que Cristo ha entregado por nosotros. Usted no murió en la cruz del Calvario. Usted no fue pisoteado. Usted no fue abofeteado. Usted no fue insultado ni ultrajado. Y cuando Jesús dijo, consumado es, dijo, te doy la libertad, te doy la sanidad, te doy el perdón de pecados, te doy la restauración de tu vida, te doy todo lo nuevo, pero no podemos desechar la obra que Cristo hizo para que usted y yo, sin costarnos nada, seamos libres del pecado. Sin costarnos nada, seamos libres de la muerte. Sin costarnos nada, seamos libres de la condenación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablamos específicamente de que la gracia es eterna? Por eso, porque el hecho de que hoy vivamos bajo el pacto de la gracia por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no nos permite a cada uno de nosotros hacer o vivir como queremos o como creemos que debemos hacerlo. Debemos vivir como Cristo mandó que viviéramos y debemos hacer las cosas como Dios mandó que las hiciéramos, y eso es parte de tomar la gracia de Dios en nosotros y hacerla vida. Amén. Bueno, con
quiero contarle algo. A la hora que estaba haciendo el mensaje, recordé tremendamente de una hermana en Cristo que cuando recién llegó a los pies de Cristo, dice ella que Satanás le decía, ella se sabía un solo versículo: no me puedes tocar. Escrito está: no tocaréis a mis ungidos. Así que un día Satanás le dijo: ¿no se sabe más versículos? Y ella le contestó: sí, no me sé más, pero escrito está: no tocaréis a mis ungidos. Y yo quiero pedirle que hoy, el día de hoy específicamente, al salir hoy seguro de que todo lo que usted tiene y vive y se reviste es por gracia, pueda decirle al mal: no me puedes tocar, porque todo lo dio Cristo por gracia. Y si el mal le dice: pero no se sabe más y no sabe todo lo que es la gracia, no. Pero sé que la gracia me libra de todo aquello que Satanás quiere poner en contra mío, me libra. O sea, cada vez que usted va caminando y yo vamos caminando por la vida, tenemos que tener claro quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo es nuestro vivir con el Señor. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque no podemos seguir como atendiendo un ratico la palabra de Dios a la hora de congregarnos y vivir toda la semana olvidándonos de lo que escuchamos. No podemos vivir así, no podemos, no es lo correcto. Hoy usted tiene que acordarse, primero, muy claramente, que el rapto real va a suceder y nadie lo puede detener. Y segundo, que la gracia que usted y yo recibimos es completamente gratuita, pero que a Cristo le costó su propia vida y que nosotros la recibimos y que no desecharla es vivir conforme Cristo quiere que nosotros vivamos.